gusto en este momento poder entrar directamente a las redes sociales, internet, live stream, YouTube, etcétera, etcétera, con esta conferencia, el rechazo de la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33 al versículo 38, encontramos el encuentro de Jesucristo con un gobernador. El gobernador de Judea, llamado Poncio Pilato. Y Cristo está a punto de ser llevado a una cruz. Pero la conversación que vamos a escuchar en este momento entre este político gobernante y Jesucristo, el Hijo de Dios, es por demás profunda y es una verdad que nos va a mostrar de qué manera realmente el mundo desconoce el propio sentido de nuestras vidas, la razón y el propósito por el cual vivimos. Y Cristo, con una respuesta, puede darnos en esta mañana lo que nosotros anhelamos con todo el corazón. Y dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado o para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. He venido al mundo a dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Este gobernador, hace 2000 años, cuando Jesucristo le contestó que él no era el rey, sino que él estaba diciendo y aseverando que él era realmente el rey de los judíos, y acerca de la verdad, nos damos cuenta que es interesante que en el mismo momento que Pilato le hace la pregunta a Cristo: ¿qué es la verdad?, Pilato estaba haciendo la pregunta más profunda de la filosofía moderna. Es una pregunta que tiene una profundidad y la vamos a desarrollar en esta mañana de una forma bíblica y teológica, porque ¿de dónde viene el pensamiento o la idea filosóficamente de qué es la verdad? ¿De dónde proviene este concepto? ¿Por qué es tan importante al pensamiento humano? Cada idea que tenemos, cada relación que cultivamos, en cada conversación que nos involucramos, estamos de alguna manera buscando la verdad. ¿Será esta persona que se dice mi amiga realmente, será verdad que es mi amigo? ¿Con la que me casé, será verdad que es la persona que Dios tiene para mi vida? ¿Y será verdad que esta casa que acabo de comprar es realmente la casa que necesitamos? ¿Cuál es la verdad de tantas filosofías? ¿Cuál es la verdad de tantas religiones? ¿O acaso, como han concluido los ateos del siglo XXI, no existe la verdad absoluta? Todo es relativo. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. No podemos tener ningún absoluto porque todo es absolutamente relativo. Una de las realidades más básicas e innegables, universales del pensamiento, es la absoluta necesidad que el mundo tiene actualmente de la verdad, porque es la pregunta más importante, enfatizo, filosófica, que se puede hacer. Vamos a iniciar en esta mañana esta conferencia tratando de definir etimológicamente la palabra verdad. La palabra verdad viene del hebreo emuná, con E de Enrique, emuná, y del griego aletheia. Y escuchen lo que dice la definición bíblica o teológica de la verdad. La verdad conlleva la idea de fidelidad, firmeza, consistencia,
inmutabilidad y certeza. Estas dos palabras realmente significan la realidad en contraste con lo temporal. En otras palabras, vivimos en un mundo temporal. Todo absolutamente a nuestro alrededor es pasajero, todo se va a acabar. Lo afirma la ley de la entropía física, que todo tiene un desgaste, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Todo se acaba, todo se echa a perder. El motor de tu carro, tu casa, todo se despinta. Estamos envejeciendo. El sol pierde millones de toneladas masa. Entonces, si nosotros queremos abordar el tema de la verdad, no podemos nosotros más que enfrentarnos con una imposibilidad al darnos cuenta que la verdad, escuchen con mucha atención, no la podemos nosotros definir. Porque todo es absolutamente pasajero y temporal y transitorio. Y precisamente el sentido etimológico conlleva la definición de inmutabilidad. O sea, para concluir, la verdad es algo que no puede estar sujeto a cambio. Lo puedes apuntar. La verdad es algo que no puede cambiar, que tiene que ser consistente, firme, estable, inmutable, fiel. Y eso no lo vamos a encontrar en este mundo. Y por causa de esta definición, que precisamente la verdad tiene que provenir fuera de nosotros, Jesucristo baja al mundo hace 2000 años para decirnos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. En otras palabras, cuando Pilato le pregunta a Jesucristo ¿qué es la verdad?, Cristo no le contesta, porque la verdad es una persona. Y esta persona se llama Jesús de Nazaret. Y en él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento humano. Veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, de qué forma Dios es el autor. Él es el determinador, el origen, el gobernador, el árbitro, el patrón y el juez y el final de la verdad. Dice el versículo 4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. Cuando Jesús dijo yo soy la verdad, Jesús estaba haciendo la aseveración profunda acerca de que él era Dios. Porque no puede haber una verdad fuera de Dios. Y cualquier enfoque filosófico que se quiera abordar para tratar de definir la verdad o tratar de encontrar la verdad entre nosotros los seres humanos, nunca nos vamos a poder satisfacer. Nos vamos a enfrentar con un mundo de hipótesis, de especulaciones, etcétera, etcétera, como se encuentra actualmente el mundo. Jesús enseñó también en Juan 17:17 que la Biblia es la verdad. Santifícalos en tu palabra, la Biblia es la verdad. Este libro, damas y caballeros, que tengo en estos momentos en mis manos, es el primer libro que se escribió y se tradujo del original al latín por el monje Jerónimo. El primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El libro más vendido, más controversial, el libro que contiene los orígenes de los lenguajes del matrimonio, de qué es la familia, del sexo, de los gobiernos, arqueologías, genética, física, química, poesía, literatura. Aquí se encuentran los registros más antiguos de todas las disciplinas académicas que el mundo está enfrentando. Y al mismo tiempo es el libro más atacado y más controvertido. ¿Por qué? Qué interesante, porque es el único libro que contiene la verdad. Y el hombre, el ser humano, tú y yo, antes de enfrentarnos a Dios, éramos enemigos de la verdad. Porque la verdad, como dice el dicho en mi rancho, no duele, ¿verdad? Pero la verdad llega a lo profundo de tu corazón y la verdad te lastima. Y el mundo no está preparado y no quiere aceptar la verdad de Dios. Veamos nosotros lo inadecuado, en segundo lugar, de todas las definiciones que se han manejado. La verdad separada de Dios no significa
absolutamente nada. Un matrimonio sin Dios tiene muy pocas probabilidades de funcionar. Una persona que quiera alcanzar en la vida, pues como los jóvenes ahorita, cuando me invitan a mí a las universidades a dar conferencias, siempre les pregunto a los jóvenes, ¿qué carrera están buscando ustedes? El 90% me contestan, carreras donde pueda hacer plata, donde pueda hacer dinero. Y entonces comienzan a buscar por los diccionarios y por todos los medios a encontrar cuáles son las carreras de programador o de experto en cibernética o experto en computación. ¿Qué es lo que ahorita produce más dinero y donde puedes encontrar un futuro, entre comillas, que garantice tu próxima casa y tu próximo matrimonio y tu próxima familia? Siempre es el dinero, el dinero, el dinero. Y cuando se persigue el dinero como el fin, el dinero no es que sea malo, porque lo malo es el amor al dinero. El dinero no es malo, pero cuando se persigue el dinero como el fin, te equivocas. Y llegas a los 25 años, a los 28 años, con tu título de ingeniero, de arquitecto, de médico o de programador, y te das cuenta que no es para lo que tú naciste, que no es realmente donde tú tenías tu corazón, sino que escogiste esto guiado equivocadamente por una verdad que no existe, una verdad que estabas completamente divorciada de Dios. Dios como su origen es el único que nos puede decir que es la verdad, y ningún ser humano puede definir la verdad. Yo he estudiado, como lo vamos a ver ahorita, Aristóteles, Sócrates, Sóstenes, Hegel, Emmanuel Kant, etcétera, etcétera, la dialéctica materialista, y todos los filósofos y todos los ateos del siglo XX buscaron la verdad, como el famoso Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s. Escribió el libro La náusea, El muro, y antes de morir Sartre en Francia le dice a una de sus hijas, me encuentro en la vida como en mi libro con un muro donde quiero tratar de penetrar y encontrar científicamente el conocimiento a través de la filosofía, y me estrello contra algo que no puedo yo traspasar. Y ese muro precisamente que Sartre no pudo traspasar es lo que la Biblia le llama, damas y caballeros, la limitación del conocimiento y el intelecto humano. Hasta que el ser humano reconozca que somos limitados, que tenemos un intelecto que no puede compararse. Si vamos a suponer que si Dios existe, tiene que ser un ser infinitamente sabio, cuyos pensamientos y cuyos caminos son mucho, mucho más grandes y más altos que los nuestros. Esto es lógico, siguiendo una línea lógica elemental. Entonces, si Dios es ese Dios y yo soy un hombre con un cerebro de chícharo, de renacuajo, de caracol, ¿cómo me atrevo a creer que yo puedo concebir, poder decirle a Dios por qué hiciste esto, o te equivocaste, o si yo fuera tú no lo hubiera hecho? A ver, ven para acá, Dios, siéntate aquí, soy el juez, yo te voy a juzgar y tú me vas a responder. Esto se conoce en la Biblia con la palabra soberbia intelectual, que es la base del ateísmo. Que es el ateo? Una persona que se cree Dios. Él no cree en un Dios, en algo que trascienda su conciencia. Él cree que él puede determinar el bien y el mal. Él puede determinar las reglas de conducta. Él puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es endiosarse, y es la aberración intelectual más grande que existe en el corazón humano. Entonces no podemos nosotros entender que no podemos nosotros definir la verdad. Solo Dios es eterno, autoexistente, autosuficiente. Él es el creador. Con todo lo que existe, solo Él podemos encontrar el origen de la verdad. Si no creemos esto, vamos a tratar de definir la verdad sin ninguna referencia a Dios. Y vamos a tratar de buscar en las escuelas de filosofía. Yo he estado aquí en la facultad, en la UNAM de filosofía, teniendo debates con estudiantes, y estamos tratando de encontrar, a ver, cuál es tu verdad o cómo puedes definir la verdad. Nos enfrentaremos con la necesidad de un absoluto universal. No podemos, insisto, durante toda la conferencia, tratar de encontrar la verdad fuera de la realidad eterna de Dios. Así es como la Biblia bosqueja, escuchen ustedes, el deterioro del carácter y del pensamiento humano. En el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, junto con el libro de Génesis, capítulo 37, encontramos a un hombre hace 4.500, 5.000 años aproximadamente, que fue despojado de todas sus propiedades,
y fue despojado de su familia. Ahora sí, como dicen muchos, lo peor que le pudo haber sucedido es que le dejaran a la esposa. Pero sin embargo, cuando venimos a la Biblia y comenzamos a estudiar el carácter de Dios y comenzamos a entender la verdad de los pensamientos de Dios, todo cobra sentido y propósito. Y comenzamos a poder entender realmente por qué las cosas son como son y por qué suceden como suceden. Y ya no nos erigimos como dioses, ni demandamos justicia a ese Dios que si tú eres esto, ¿por qué permites aquello? Que es la teodicea teológica, después podemos abordar. Pero tenemos que entender esto, la limitación que nosotros tenemos. Muy bien, durante más de un año Job no entendió por qué, si él era un hombre bueno, era temeroso de Dios, era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón, de repente pierde su ganado, de repente pierde a sus hijos, de repente él se queda en la pobreza total y todavía aún más le viene una enfermedad de la punta de la cabeza a la punta de los pies. En ese momento Dios nos deja este testimonio en la Biblia, porque cualquiera de nosotros que comienza a racionalizar y a tratar de comprender, si mira, tú tienes diabetes y ya te estás quejando contra Dios, te duele la cabeza y te estás quejando contra Dios. Ahora imagínate que perdieras todo y que tuvieras una enfermedad de la cabeza a los pies. Sería una buena oportunidad y una causa justificable para poder tratar de debatir a Dios. Sin embargo, este hombre Job, a través de todo el libro, se enfrenta con tres amigos que se acercan a su vida, filósofos. Y estos tres le comienzan a decir: no, mira, Job, tú tienes este problema y perdiste todo porque hay pecado en tu vida. Entonces Job ha tratado durante todo el libro de racionalizar. ¿Por qué si soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si me acabo de convertir a Cristo de repente me chocaron mi carro? ¿Por qué si soy bueno mi hija todavía es una rebelde y todavía no se convierte? ¿Por qué si he decidido abrir estudios en mi casa de la Biblia, el primera semana antes de que los abriera ya comenzaron los pleitos entre yo y mi esposo? Tuvimos un problema con la hija, precisamente porque la Biblia nos coloca en un mundo en el cual estamos ocupados nosotros en resistir a un mundo invisible que nos rodea de maldad. Vivimos un mundo ocupado por un querubín llamado Luzbel, Lucifer, que se rebeló contra Dios hace millones de años, antes de que existieran ni siquiera el tiempo, la materia y el espacio, y con la tercera parte de los ángeles. Y este planeta, Dios en su soberanía ha permitido que Él lo controle. La Biblia dice que ahorita el mundo en que tú y yo vivimos está controlado, dominado e influenciado en las artes, en las diversiones, en las películas, en todo absolutamente por Satanás y sus demonios. Y cuando Cristo viene al mundo hace 2000 años, si tú lees los 4 evangelios, inmediatamente Cristo desata la guerra contra criaturas invisibles que estaban dentro de personas que no sabían, creían que era epilepsia, creían que era problemas mentales, creían que era psicosis, o era un psicópata, o un esquizofrénico, o un paranoico, lo que la psiquiatría y la psicología califica ahorita como desvíos o problemas mentales. Y Cristo los atribuye, los problemas que desquician la mente, a problemas de criaturas espirituales invisibles que Él llamó demonios. Y la palabra daimón en el griego significa criaturas inteligentes, seres inteligentes. No vamos a desviarnos mucho en eso, pero Job, a pesar de toda esta presión que nosotros tenemos actualmente en el siglo XXI, porque estamos bajo una presión tremenda, ¿de dónde viene el estrés, la angustia? De que de repente no estamos seguros del futuro y me siento con ansiedad porque me estoy preocupando por algo que ni siquiera va a existir, porque estoy así tenso, amargado, enojado, intranquilo, sin paz, porque no estoy seguro de mi vida. Quiero tener el control de mi vida yo, y es imposible controlar nuestras vidas. El estrés viene cuando la puerta se la abres, cuando crees que tú estás al control y se lo has quitado a Dios.
En el momento en el que tú crees que tú tienes el control de tu vida, le abres la puerta al estrés. Y se te olvida que hay un Dios que tiene control de nuestras vidas. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, dijo Jesucristo, que yo los haré descansar. Si tú traes ahorita una carga que no puedes llevar y que te sientes que esa carga está desvaneciéndote y está devastando completamente tu vida emocional, es porque no la tiene Jesucristo. Porque Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si hay alguna persona que me escucha que tiene problemas, que ha llegado a la desesperación y a la angustia, es porque tú los quieres cargar y tú los quieres solucionar. Y estás muy equivocado. Se llama incredulidad. No crees a las promesas de Dios. Por nada estén afanados. No te afanes por tu comida, qué vas a comer mañana. No te afanes por tu vestido. No te afanes por tu renta. Déjamelo a mí, dice el Señor. Busca mi reino primeramente y todas las demás cosas te las daré. Ese es el secreto de la vida que Jesucristo nos vino a revelar. Tenemos una relación con Dios. Busquemos a Dios y la relación mediante su Hijo Jesucristo. Y dejemos que Dios, probémoslo, experimentémoslo en nuestra propia vida. Él tiene cuidado de nosotros. Nunca te dejaré, dice el Señor. Nunca te abandonaré. Nunca dejaré que te hundas. Te haré que tú llegues al otro lado de la orilla. Te amo con todo mi corazón. Ve la cruz. En esa cruz Dios nos muestra su amor, su infinito amor y el cuidado que Él quiere tener por nosotros. Pero nosotros le hemos rechazado y hemos querido que nosotros tenemos la sabiduría y la verdad para poder solucionar nuestros problemas. Hace aproximadamente 500 años, los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a considerar el problema de la verdad. Pero antes de eso, Job ya había tratado, antes que los filósofos griegos, y en el capítulo 37 de Job, versículo 19 al 20, Job se enfrenta finalmente a su vida con Dios. Y escuchen ustedes esta filosofía de hace 4500 años. ¿Cómo me ha ayudado a mí? Y esto fue una de las cosas que me hicieron a mí venir a Jesucristo. Antes de que yo fuera cristiano, era filósofo y era ateo y comunista y marxista y el Che Guevara, una revolución social. Necesitamos cambiar el idealismo de los jóvenes, etcétera, etcétera, y filosofías orientales y el budismo zen y todas las filosofías que hay buscando por todos lados la verdad, ¿qué es lo que le puede dar sentido a mi vida? Y en toda esta búsqueda insaciable llegué a encontrar en la Biblia las respuestas que mi alma y tu alma están buscando desesperadamente para que tengamos paz en el corazón. Y dice el libro de Job 37, 19 al 20, muéstranos lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Por más que un ser humano trate de entender qué es lo que pasa en el mundo, el origen del universo, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, por más que le des vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, a través del método científico nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ser demostrada. Si no es demostrable, no es científico. Nadie supo cómo se creó el universo. Entonces especulamos, teorizamos, pues una explosión y el Big Bang, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que jamás llegaremos al origen de las cosas porque no estuvimos ahí. Nadie te podrá decir quién eres, porque el único que te lo puede decir es el que te creó. Dicen en un cuento que venía un hombre en Estados Unidos en una carcachita y se le descompone la carcacha y le abre el cofre y metió las manos y se llenó de aceite, cables y todo, y no podía arreglar el carro. Y en eso pasó otra persona en una limusín, muy bien vestido, con su sombrerito, y le preguntó: ¿qué te pasa, muchacho? Pues este coche no sé que por qué no camina y estoy aquí hecho un desastre, tengo 3 horas tratando de arreglarlo. Entonces el señor, elegantemente vestido, le dijo: ¿me permites? Súbete al carro y cuando yo te diga prendes el switch. Entonces agarró 2 cables, 3 y que prende el carro. Y el muchacho le preguntó: oiga, ¿cómo le hizo usted para arreglar este problema en 2 minutos cuando yo llevo 3 horas? Y esta persona le contestó: mi nombre es Henry Ford, yo hice el carro.
un Ford modelo T, 1906, 1907. Y así estamos nosotros, queriendo arreglar con psicología el matrimonio y nuestros hijos, y con la psiquiatría y con filosofías orientales, y buscando por allá, y de un teatro al otro, de una filosofía a otra, de una botella a otra, de una droga a la otra, buscando siempre por todos lados. Y todos somos hombres, somos humanos. Nadie más que Dios nos puede ayudar, entendámoslo. Estamos tratando de arreglar algo que trasciende las capacidades que tenemos nosotros para ser padres, para ser esposos, para ser hijos, para ser empresarios. Va mucho más allá de la capacidad con la cual tú y yo hemos nacido. No somos dioses, necesitamos a Dios. Y es hasta el momento en que tú reconoces tu necesidad que tienes de Dios, cuando verdaderamente tu corazón se puede abrir, porque la Biblia dice: me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Vemos nosotros también en el versículo 20 de Job 37, que dice Job: por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por eso el 90% de los ateos o mueren locos o mueren completamente amargados contra alguien que no existe. Por el amor de Dios, se han pasado toda su vida luchando con algo inexistente. Fue lo que le dijo Sartre a su hija antes de morir: ahora reconozco que he sido un tonto, yo me considero un filósofo racionalista, y ahora comprendo, concluyendo mi vida y mi lucha y mis pensamientos, que me he pasado más de 75 años luchando contra alguien que no existe. Esto es un absurdo filosófico ya de por sí. Qué increíble, ¿verdad? Pero esa es la mente humana. Y también dice en el capítulo 40 de Job, versículo 2: además le responde Jehová a Job y le dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Qué contestarías tú? ¿Podría un niño de 3 años ponérsele al brinco a Alberto Einstein? Oye, explícame tu fórmula E igual a MC al cuadrado. Mira, chamaco, cabeza melocotón, por más que yo te lo explicara, tienes primero que aprender a sumar, restas, quebrados, raíz cuadrada, cálculo diferencial, matemáticas cuánticas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, con lo limitado que somos, tratemos de contender, de encontrar en nosotros mismos o en hombres como nosotros mismos la respuesta a las preguntas más profundas de la conciencia humana? Y por eso la humanidad es una humanidad como Friedrich Nietzsche, el alemán que influyó el nazismo, el comunismo, el fascismo y el evolucionismo. Bueno, más bien, él fue influido por Carlos Darwin. Nietzsche acabó en un psiquiátrico como homosexual a los 50 y tantos años de edad. El que había escrito Dios está muerto no pudo más que enfrentarse con un muro, como dijo Sartre, y chocar contra algo donde no podemos en nosotros mismos, a través de ningún método filosófico ni científico, encontrar la verdad absoluta de Dios. René Descartes, en el siglo XVII, comenzó, vamos a ver 3 o 4 filósofos como un ejemplo de lo que ellos concluyeron de la verdad. Descartes comenzó a especular sobre la cuestión cómo obtener el verdadero conocimiento. Esta rama de la filosofía se conoce como la epistemología, que es la búsqueda o el estudio del conocimiento y la manera como percibimos todos la verdad. Porque como somos seres temporales, ¿se acuerdan la base donde partimos? La verdad es inmutable. Y como nosotros no somos inmutables, estamos sujetos a cambios emocionales, a cambios químicos, a cambios físicos, a cambios neurológicos, etcétera, etcétera. No podemos mantenernos en un solo nivel. Entonces las verdades cambian. Lo que era verdad hace 50 años, ahora no es verdad. Un ejemplo rápido: Plutón, el planeta, hace 30 años era considerado planeta. Y aparece de repente, compras un libro de astronomía a principios del siglo XXI y encuentras que Plutón ya no, disculpe, nos equivocamos, no tiene las características para un planeta. En 1948, Jacques Cousteau, el gran oceanógrafo francés, metió un aparato al mar y apunta en su bitácora: el sonido no se transmite dentro del mar. Y en 1954, 10, 15 años después,
se inventa un dispositivo mucho más moderno, comprobando que hasta las langostas tienen comunicación. Lo que era verdad antes, ahora ya no es verdad, porque no hay una verdad absoluta en el mundo que vivimos, si Dios no es el origen de esa verdad. Entonces Descartes fue un racionalista creyendo, escuchen esto, Descartes creyó que la verdad sería conocida mediante la razón. Y cuando Descartes tuvo un ejemplo de una persona que le preguntó, ¿por qué fumas? La persona le contestó, pues porque me gusta. Y no sabes qué te hace daño el cigarro, la faringe, las encías, la tráquea, los pulmones, los pulmones. ¿No sabes el daño que te hace el cigarro? Ti. Entonces, ¿por qué lo haces? No, chepo. Pues porque me gusta. O sea, mi razón me dice, y los cigarros lo dicen, este producto es nocivo para su salud. Lo anuncian ya las fábricas. Y nosotros sabemos racionalmente que es malo. Entonces, ¿es la razón la que nos gobierna o las pasiones? No es verdad, se equivocó Descartes y lo descubrió, que es la razón la que gobierna al ser humano. Es las pasiones las que nos gobiernan. Una persona con razón dice, la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Voy a luchar por mi esposa, no importa que se ponga gorda o que no se ponga gorda, o mi esposo que esté pelón, que no esté pelón, pero es el matrimonio en el cual nosotros tenemos que luchar a nuestros hijos. Esto es lo que la razón nos dice. Y de repente viene la pasión, ¿verdad? Y el hombre se va con una muchacha 30 años más joven que él, porque cree que se le alborotó el gallinero, se va detrás de ella y destruye su trabajo, destruye su matrimonio, destruye a sus hijos, todo el ejemplo de sus hijos los echa para abajo, y cuando se muera van a ponerle en su lápida, aquí murió una persona que nació en las tinieblas, murió en las tinieblas y regresó a las tinieblas. Una persona más de las millones, una estadística más de una persona que nunca conoció la verdad, nunca supo lo que era realmente la verdad y la felicidad. La felicidad no es cuánto tenemos, sino cuánto disfrutamos de la vida. Esa es la felicidad. Y muchas gentes tienen millones de pesos y de cosas y no disfrutan lo que ellos tienen, porque están equivocados en cuanto a su verdad de percibir el mundo. Immanuel Kant viene después de Descartes y demuestra que ni la lógica, ni la experiencia, ni el racionalismo, ni el empirismo podría obtener el conocimiento humano. Para que me entiendan, el empirismo o la filosofía empírica es la que te dice, es la filosofía atea. Yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no tiento, lo que no percibo, por mis 5 sentidos. Si yo a través de mis 5 sentidos no percibo absolutamente la realidad, entonces no es verdad. Entonces ellos, los empíricos, hacen a un lado lo espiritual y lo sobrenatural. Para ellos no existen los milagros, no existe un mundo que pueda trascender el de nosotros, porque ellos creen que no pueden creer en nada de lo que no ven, no oyen, no tocan, no perciben. Y este fue Immanuel Kant. El racionalismo y el empirismo comenzó a ser guiado para poder encontrar la verdad, y otro hombre más que fracasa. Y vino Hegel, argumentó que el método de Kant, lo criticó, era inadecuado, y entonces Hegel propuso y dijo, la realidad es constante, negando que la realidad es constante, o sea, todo está sujeto a cambios. Y Hegel comienza a acercarse un poquitín más a la definición etimológica de la palabra verdad en la Biblia. No podemos encontrar a través de nuestros 5 sentidos la verdad, ni del conocimiento. Vamos a juntar a todos los más grandes hombres científicos, Jack Hawkins, Einstein, Carlos Marx, Charles Darwin. Dime, como dicen en mi tierra, el gallo giro que tú quieras. Tráeme tu gallito. ¿Quién es tu escritor mejor que me pueda citar? Platón, Sócrates. Tráeme al que quieras y ponlos junto a Jesucristo. Ni comparación. Tráeme todos los libros sagrados que quieras, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán de los musulmanes, el libro del Mormón. Tráeme todos los libros que tú consideres sagrados y comparémoslo con la Biblia junto. Ni siquiera ninguno de los libros que tú me puedas traer se pueden comparar con el conocimiento y las evidencias tan grandes científicas que tiene la Biblia del ser humano y del universo. Es la palabra de Dios.
Y eso es lo que debemos amar con todo el corazón. La palabra de Dios. ¿Cuál es la lección más valiosa para la humanidad que tiene que ser aprendida de la filosofía? Es que es imposible, tratemos de aprender esto, amantes de la filosofía, es imposible tratar de darle sentido a la verdad sin reconocer a Dios como el punto de partida. Desde cualquier perspectiva que tú quieras abordar y el estudio de qué es la verdad, realmente, qué es la verdad en el universo que existo, de dónde vengo, quién soy, para qué nací. ¿Hay vida después de la vida? Y si no hay vida después de la vida, nada tiene sentido, nada tiene propósito. La moral es relativa, porque para los nazis, matar 6 millones de judíos era su verdad. Cuando los trajeron al juicio de Nuremberg, 1947-48, les demostraron que la conciencia la habían violado, porque abusar de un grupo étnico como los judíos, no importa que o musulmanes o negros o mexicanos o chinos o lo que sea, cualquier ser humano que se erija superior a los demás es un hombre que ha perdido completamente la brújula de la verdad. Porque la verdad es que todos somos hechos de la misma sangre, que somos una misma raza, amarillos, morenos, negros, blancos, anglosajones, etcétera, etcétera, que todos provenimos de Dios y que todos los seres humanos, por más pobres que sean, por más ricos, por más indígenas, fuimos creados a su imagen y semejanza. Esto es lo que le hace digno al ser humano, la imagen y semejanza de Dios. Y esta es la razón por la cual debemos de tratarnos con respeto. Este es el fundamento de los verdaderos derechos humanos, la imagen y semejanza que Dios ha estampado en nuestros corazones. Y mientras no tengamos ese respeto de los unos por los otros, es lo que proviene con la palabra racismo, que cada vez aumenta más y más en el mundo. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: nadie los engañe por medio de filosofías, ni de huecas sutilezas según la tradición de los hombres, sino según en Cristo. La Biblia nos hace un llamado de atención y nos dice: ten cuidado cuando vayas al puesto de periódicos y leas el Calimán. Y la revista, ¿verdad?, duda. Por eso tienes las dudas que tienes. Y todas las librerías están llenas de especulaciones, de teorías, de perspectivas de un hombre, de otro hombre, etcétera, etcétera. Y cuando tienes así los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, te puedes preguntar: ¿quién de todos está diciendo la verdad? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién es mi líder? ¿El Che Guevara? ¿Mahoma? ¿Mahatma Gandhi? ¿Confucio? ¿Zoroastro? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién puede elegirse y mostrarme cuál es el camino que mi vida debe de tomar? ¿Quién me va a decir cómo debo ser, qué responsabilidad tiene un hombre casado con su esposa? ¿Quién le va a decir a la mujer qué es la mujer y cuál es el valor verdadero de una mujer dentro de la sociedad donde ella se desarrolla? ¿Quién les va a enseñar a los hijos? ¿Quién nos va a decir qué es el sexo? Si yo tengo ahorita una copa y agarro una linterna y me la sirven llena de agua la copa y agarro una linterna y le hago así, alguien me dice: Armando, la linterna es un dispositivo que fue creado por el fabricante para echar luz, no fue fabricado para darle vuelta al agua. Entonces estás usando algo completamente equivocadamente. Para eso se usan las cucharas. Y por eso los jóvenes, como no saben para qué se usa el sexo, ni la gente sabe para qué sirve el sexo, lo estamos usando fuera del matrimonio de una forma completamente prohibida moralmente por la Biblia y por Dios, sin saber que detrás del mandamiento no cometas inmoralidad se encuentra el amor de un Dios, que Él sabe las consecuencias tan graves que nosotros vamos a recoger cuando usamos el sexo indiscriminadamente. Solo Dios nos puede decir qué es el sexo. No me vengas por favor con el sexólogo de tu familia, o en la televisión el doctor sexólogo. ¿Y ese de dónde lo sacaron? ¿Él inventó el sexo? Creo que el que inventó el sexo es el único que nos puede decir para qué sirve el sexo, cuándo debe usar el sexo y por qué nos dice Dios: no lo uses fuera del matrimonio. Él es el Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando nos sometemos a sus leyes, podemos encontrar una vida completamente de paz y de completamente tranquilidad. La guerra contra la verdad no es nada nuevo
damas y caballeros, comenzó hace 6,000 años aproximadamente en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva, la mujer: el día que comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. En otras palabras, tú no necesitas a Dios para decidir qué es bueno y qué es malo. Y esta es la razón por la cual la humanidad se encuentra ahorita en la depravación moral en que se encuentra, porque ahora ya la sociedad está aceptando que un hombre se case con un hombre, que una mujer con una mujer, y llegando al descaro, a la desfachatez y al síntoma más grande de descomposición social, que una pareja de esta se atreva a adoptar un niño. Destruir psicológicamente a un niño es un crimen, es el más grande de acuerdo a Jesucristo. El que tropiece a un niño, dijo Cristo, que se amarre una piedra en el cuello y que se eche a un río. Es destruir para siempre la vida de un niño. ¿Con qué derecho? Hagan ustedes lo que quieran, no se metan con la adopción de los niños. ¿Quieres vivir con un hombre? Ve con un hombre y revuélcate con un hombre, pero no metas una criatura en medio de su porquería en la que están viviendo. Esa es la palabra de Dios y Dios sabe por qué lo está haciendo. Ahí viene la lucha entre la verdad y la mentira. ¿Se dan cuenta? La verdad duele. La verdad es directa. Y la verdad nos mueve en el mundo que hemos creado nosotros y que percibimos que es mejor. Y cuando alguien me dice estás mal, no, yo no estoy mal. Y no me conviene aceptar ese Dios porque yo tengo mis mandamientos. Si me someto a sus mandamientos, me estás diciendo que ya dejo yo de ser Dios. Eso es exactamente lo que Dios te dice en esta mañana. Ríndete y arrepiéntete de tus pecados. Y entiende que tú no eres Dios y que necesitas mi poder para transformar tu vida y mostrarte el camino, la verdad y la vida. La lucha entre la verdad y la mentira, entre el bien y entre el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la seguridad y la duda, entre la fe y el temor, entre la santidad y el pecado, entre lo falso y lo verdadero. No hay más que dos luchas, dos titanes en el universo, y aquí mi mente y tu mente es el campo de la batalla. Aquí en nuestra mente es donde se libra la guerra entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Y tú fuiste y yo fui creado como un agente moral responsable de las decisiones que tomamos. Cada decisión que tú tomes en tu vida, cada cosa que tú hagas en tu vida tiene consecuencias, para bien o para mal. Recuerda eso, porque lo que sembramos lo recogemos tarde o temprano. Y es esta guerra la que tú y yo tenemos que decidir, pidiendo auxilio y gritándole al que nos creó: reconozco que no soy Dios, que te necesito, Señor. Mi familia te necesita. Quiero tu guía, quiero tu dirección, quiero amarte con todas las fuerzas de mi alma. No quiero pasar aquí en la vida como los animales, sin ningún propósito después de la vida. Cristo resucitó de los muertos y nos trajo la esperanza, la firme convicción de que la vida trasciende esta vida. La vida después de esta vida nos está esperando para enjugar nuestras lágrimas y para recordar cuando despertemos a su imagen y semejanza, ya sin el pecado, que podamos decir: valió la pena que las aflicciones que hemos pasado en esta corta vida, que son 70, 80 años lo que dura nuestra vida, comparables con la vida que nos tiene Dios esperando por toda la eternidad. Y finalmente, este es, damas y caballeros, el mensaje que el mundo necesita. Es el mensaje que necesitan los políticos. Yo el otro día le decía a mi esposa: si tan solo los gobiernos entendieran la necesidad que tan grande que tienen de la iglesia. Porque el gobierno no puede cambiar el corazón de los hombres. El gobierno está establecido por Dios, los gobiernos civiles, para frenar el mal a través de castigos, cárceles, etcétera, etcétera. Pero la iglesia, el mensaje que tiene la iglesia es el único que cambia el corazón humano. Y cuando el gobierno entiende esto, que la iglesia tuviéramos más libertades de predicar el evangelio más abiertamente, los ciudadanos pagarían sus taxes, sus impuestos, serían mejores padres, habría menos delincuencia, etcétera, etcétera, porque es lo que finalmente cambia al hombre. Tú encierras a alguien 30, 40 años en una prisión y son centros y escuelas del crimen. Nunca jamás se ha rehabilitado nadie dentro de una prisión. En la Biblia no existen las prisiones. Existían las ciudades de refugio,
porque es el mensaje del Evangelio el que transforma el corazón. Y cuando predicamos el Evangelio y la gente cambia, el gobierno trabaja libremente. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estamos haciendo todo lo posible para que nuestro México lindo y querido, y Honduras o Guatemala o lo que sea, puedan surgir del estancamiento a donde nos hemos estancado por causa del pecado, de la corrupción, de la maldad, y porque nos hemos erigido como dioses. Ese es nuestro mensaje. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios cuelga a su Hijo en una cruz y le permite que le pongan espinas y clavos en sus manos, y hecho un guiñapo humano, era irreconocible. Dice en Isaías 52-53 que Cristo en la cruz era irreconocible. Su madre, la Virgen María, al pie de la cruz, no lo podía ni siquiera reconocer, que no tenía ya los tejidos subcutáneos, era sangre por todos lados, latigazos por todos lados, y en este estado de agonía, Él grita todavía y le dice a su Padre: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y Él está hablando de los romanos, que eran simplemente siervos del Imperio Romano. Ellos no sabían quién era el Hijo de Dios. Y así hay mucha gente que no sabe quién Él es, el Cristo. Y nuestra misión es al mundo, comenzamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, darles este mensaje de esperanza, este mensaje de poder, que tú no tienes por qué vivir una vida miserable, de estrés, de ansiedad, de amargura, de culpa, de condenación, porque ninguna condenación ni culpa hay el que ha sido lavado con la sangre del Hijo de Dios. Y tú en esta mañana puedes ser lavado con esa sangre y aceptar a Cristo como tu Salvador. Somos embajadores de Cristo y estamos llamando al mundo que se reconcilien con Dios. Yo te digo en esta mañana: arrepiéntete de tus pecados, por cuanto Dios, el Dios de la Biblia, ha establecido un día cuando tú mueras y cuando yo muera, donde va a juzgarte de todo lo que hiciste y de todo lo que yo hice. Cuando yo esté en ese juicio de Dios, podré ver la cruz y Dios me dirá: tú aceptaste lo que mi Hijo hizo por ti, estás perdonado, no hay condenación para tu vida. Pero todos aquellos que rechazaron este mensaje, la verdad, dijo Cristo en Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, como ahorita estamos siendo iluminados por la verdad, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Es como mineros que se caen en una mina y durante 3 semanas no han visto la luz. Imagínate que de repente se abre un hoyito arriba y entra un rayo de luz. Cualquier persona que voltea allá adentro, los mineros, y vean la luz, se quedan ciegos, porque su retina se había acostumbrado a la oscuridad. Él necesita que la luz comience poco a poco a iluminarlo, pero no verla directamente. Por eso nadie puede ver a Dios. Nos dejaría ciegos espiritual e intelectualmente. Entonces esta luz viene progresivamente en tu vida cuando aceptas a Cristo y comienzas a ver que ya entiendas la Biblia y le das la vuelta, y sin que te des cuenta ya tienes un año en Cristo y tienes una paz que nunca te pudiste explicar, tienes un sentido en tu vida, tu matrimonio comienza a cambiar, nuestros hijos comienzan a cambiar y nos damos cuenta que Jesucristo vive. Él vive y Él es la razón por la cual nosotros vamos a vivir también. Si Él no hubiera resucitado, no habría para nosotros ninguna esperanza, ninguna esperanza. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana? Ninguno ha venido aquí, ni los que nos oyen por la televisión y los medios de redes sociales, ninguno está oyendo esta conferencia por coincidencia ni por accidente, sino porque Dios en su misericordia, escúchame, y en su gracia, Él te ha traído y te ha permitido que tú abras tus oídos en esta mañana y detengas tu vida. Ya pongas un alto a tu manera de vivir y te regreses a Dios, reconozcas que lo necesites, te arrepientas sinceramente de tu vida y abraces la cruz. Porque este es el mensaje que es el que va a transformar completamente tu vida, tu familia, tu trabajo y tu futuro. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana abrirle su corazón al Hijo de Dios? Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Los que gusten, así con tu rostro inclinado, dile a Dios estas palabras.
con todo tu corazón, lo más sincero que tú puedas hacer. Dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados. Reconozco que he vivido en las tinieblas, haciendo mis propios mandamientos y mis propias reglas para vivir. Ahora comprendo que te necesito, que tú en esa cruz diste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, para que con su sangre, con su vida, Él pudiera pagar lo que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras. Porque ahora comprendo que es por la gracia que tú me aceptas en Él. Nos aceptas en el amado Señor Jesús. Creo que a los 3 días saliste de esa tumba, venciste la muerte. Y por eso te pido, porque creo con todo mi corazón que estás vivo, que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Jesús. Gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz. Ahora dame el poder de cambiar mi vida, de transformar mis pensamientos, mi corazón. Te pido por mi familia, por mis padres, mis hijos, mi matrimonio, mis amistades, que ahora yo sea tu embajador, tu embajadora. Y dame las palabras para hablarles de ti. La vida pasa tan rápido que es como un vapor que aparece y desaparece en la mañana. Gracias, Señor, por haberme aceptado en tu Hijo Jesucristo, en quien te doy las gracias, porque ahora ya nunca temeré, porque nunca me dejarás, nunca me abandonarás, nunca dejarás que me hunda, y estarás conmigo para ayudarme a llegar a la otra orilla, a la otra vida, donde Jesús me estará esperando para abrazarme y secar mis lágrimas. Bendito Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias, Señor, por este libro. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este libro. Es el mapa del viajero, es la brújula que necesitamos en un barco. Un capitán en un barco no puede navegar sin saber cuál es el norte, el sur, el este, el occidente. Un piloto arriba en un avión a 30,000 metros de altura no puede saber si va así, va hasta, necesita instrumentos. Y así estamos los seres humanos. Necesitamos un mapa y Dios nos lo dejó. Y cuando tú descubres el mapa, tu vida comienza a ir al camino que es Jesucristo, la verdad y la vida. Todos ustedes que en esta mañana por primera vez hicieron esta oración invitando a Cristo a sus vidas, nos gustaría felicitarlos y bendecirlos. Y si tú en esta mañana hiciste esta oración por primera vez, ahí desde tu lugar les pido que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez, invitando a Cristo a sus vidas. Mira cuánta gente. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, gracias ella también. Gracias, Señor, por estas almas. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, gracias, que Dios la bendiga. Qué lindo ver en esta mañana, ver matrimonios agarrados de la mano, los dos parándose, diciéndole: Dios, te necesitamos, invitando a Cristo. Gracias por todos los matrimonios que esta mañana se han levantado juntos de la mano para recibir al Señor. Gracias por todos los jóvenes que han venido a Cristo esta mañana. Dichosos sean todos ustedes, porque ustedes verán a Dios. Dichosos los que lloran, porque van a recibir consuelo. Dichosos los misericordiosos, porque ustedes tienen compasión de la gente. Y dichoso seas cuando te persigan por causa de llamarte cristiano. No te amilanes ni te amedrentes, porque es un símbolo de que el Espíritu Santo está en tu vida. Que tengan mucha paz y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos ustedes que a través del internet y las redes sociales, live stream, etcétera, etcétera, tienen la atención y el amor, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Les damos la bienvenida. Estamos casi ya terminando el libro
de Daniel. Y los que traigan su Biblia, por favor les pido que lo abran en el capítulo 12. Ha sido un estudio maravilloso, casi expositivo, capítulo por capítulo, versículos por versículos, profundizando y analizando este profeta que escribió hace 2600 años aproximadamente. Estas profecías que se van a cumplir y se están cumpliendo precisamente en la época y en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Este último capítulo de Daniel contiene grandes porciones de diferentes profecías y repito, todas relacionadas con los últimos tiempos. Vemos nosotros rápidamente como en el versículo 4 dice: Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Versículo 9, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muy bien, a ver, mucha atención. Este libro fue escrito hace 2600 años. Y las profecías que están escritas en Daniel, el Espíritu Santo le dijo: van a pasar 2600 años en la historia y nadie las va a entender. Ni tú, Daniel, tampoco las vas a entender, porque Daniel no las entendió. Pero cuando llegue el tiempo en el que Dios considera que ya estamos posiblemente en los finales tiempos, en la última generación, entonces el Espíritu Santo le va a quitar el candado. Sellado significa que nadie puede abrirlo, están selladas. Cuando se sellaba un documento, antiguamente se le ponía un candado o se le ponía un sello con el anillo del rey o de la persona que lo mandaba, y nadie más que el destinatario lo podía abrir. Entonces, si estamos nosotros en los últimos tiempos, significa que el Espíritu Santo nos va a comenzar a dar ya no más revelaciones. Escuchen con mucho cuidado. Ya no hay más revelaciones. La Biblia es un libro revelado que ya no se le puede agregar ni quitar nada. Si tú dices que tienes una revelación nueva de Dios, ponle 2 de Pancho 2:1 y pégaselo a la Biblia. O está revelado toda la voluntad de Dios, o no está revelada, o le falta. Lo que necesitamos es iluminación sobre lo que ya está revelado. A ver si me van entendiendo. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para que entendamos lo que ya se encuentra revelado. Los 66 libros de la Biblia forman un compendio. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Entonces vamos a ver, hay que entender esto, ¿verdad? Porque ya no hay revelación progresiva. La revelación ya fue sellada. Ahora hay iluminación progresiva. Por ejemplo, este versículo que acabamos de leer en Daniel, versículo 4, capítulo 12, dice que el conocimiento aumentaría en los últimos tiempos. Y en el siglo pasado, en 1902, se hizo la primera tentativa de volar. En 1906, brincamos desde Adán hasta el siglo XX, del burro al motor de gasolina. Hasta 1906, Henry Ford diseña el primer carro modelo T que corría 25 kilómetros por hora. En 1929 se descubre la penicilina por Alejandro Fleming. En 1945 la desintegración del átomo, el uranio 235, con el cual se forma la bomba atómica con el plutonio, que son los elementos de la bomba atómica. 1954 se bota el primer submarino atómico. 1979 la primera plataforma espacial. 1969 aterrizamos en la luna. 1970 la primera comunicación a través de las redes espaciales, de las telecomunicaciones satelitales. Y 1980-90 las internet, las computadoras, y de los 90 a nuestros días. ¿Qué nos sorprende? Estamos en una época cibernética
que el chip, que el iPad, que el iPhone 5, que el iPhone 7, que el iPhone 8, etcétera, etcétera, que tu computadora de hace 2 años ya es obsoleta para ahorita. Es increíble el avance de la tecnología. Y precisamente este avance en el que nos encontramos es una prueba de que Daniel 12:4 se cumplió. En los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Lo que no se descubrió en 5,000 años, se descubrió en el siglo XX. Increíble que lo que no se descubrió en tantos siglos, en menos de 50 años se haya descubierto. La televisión, el chip, el rayo láser, la lavadora, el cine, el radio, todo en el siglo XX, el siglo pasado. Daniel, en los tiempos del fin, el conocimiento aumentará. Este es solamente una cucharadita para que nos demos cuenta cómo tenía que pasar todos los siglos para que conforme vayamos avanzando, vayamos entendiendo las profecías de la Biblia. Vamos a ver la gran tribulación que es con la que inicia Daniel 12, la resurrección de los muertos y las profecías para el fin de la humanidad. Vamos a darle lectura pues a Daniel 12 e inicia con estas palabras: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esta frase, aquel tiempo, es la palabra et, que es la palabra griega kairos, que es un tiempo determinado. Para que me entiendan, si yo tengo un calendario aquí ante ustedes, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Este calendario es una cronos, viene el griego cronos, cronología. Entonces, la cronología es la que abarca un calendario. Por ejemplo, ¿cuál es tu cronología para el año que entra? Bueno, el 15 de septiembre es el grito de la independencia. El 15 de septiembre ya no se le llama cronos, se le llama kairos, porque es un día especial del cronos. El 5 de mayo, la batalla de Puebla, es un kairos. El día de tu cumpleaños es un kairos, es un et en el hebreo. Es una fecha específica donde algo tiene lugar. Entonces, estas son las dos palabras que se usan en la Biblia, cronos y kairos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, cuando se les aparece Cristo a los apóstoles para ascender al cielo, le estaban preguntando: ¿cuándo será el reino? Dinos más información del futuro. Y Cristo les contesta: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Y si esas dos palabras, tiempos y sazones, en el griego es los cronos y los kairos, que le pertenecen a la soberanía de Dios. Entonces podemos tener un cronos más o menos para poder entender, pero el día y la hora de Cristo es un kairos. Por eso nadie lo sabe, ni los ángeles, porque es un día especial, va a ser una hora especial, un mes, un año especial, cuando Cristo nos arrebate y millones de seres humanos desaparezcamos y nos vayamos con Él en el cielo. Y adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Ese va a ser un kairos. Entonces, ¿por qué? Porque los kairos no los conocemos, tenemos el cronos. Más o menos sabemos que ahorita acabamos de hablar en la segunda conferencia acerca de la invasión islámica. Viene ahorita una guerra de Rusia, Irán y China contra Estados Unidos. Van a comenzar a lanzar misiles. Corea del Norte también ya está listo para lanzar misiles contra Japón y contra Corea del Sur y contra Estados Unidos y contra Israel. Está hirviendo, es una olla hirviendo el Medio Oriente. Sabemos que va a haber unas guerras, sabemos que la iglesia va a desaparecer antes, sabemos que el anticristo va a firmar un tratado y que ahí se inicia la gran tribulación o los tiempos de angustia, que a los 3 años y medio el anticristo va a violar el pacto. Segunda de Tesalonicenses 2, Daniel 9:27, y después viene la persecución, y después viene la segunda venida, la batalla de Armagedón, el milenio, la nueva Jerusalén y la eternidad. Todo este panorama cronológico está en la Biblia, y así es como va a aparecer, pero las fechas no las sabemos. No tenemos los kairos.
le pertenecen a la soberanía de Dios. Muy bien, una vez estableciendo esto, cuando dice el Espíritu Santo, en aquel tiempo está el Espíritu Santo refiriéndose a 7 años que ya estudiamos en Daniel 9, que se conoce como la 70 semana de Daniel. 7 años que le faltan a Israel, no a la iglesia. 7 años que le faltan a Israel para que Dios termine su plan con ellos, no con nosotros. Israel está aquí, la iglesia está acá. No podemos mezclar a Israel con la iglesia, ni la iglesia ha tomado el papel de Israel. Esta herejía se llama la teología de reemplazo, que la iglesia tomó el lugar de Israel de ninguna manera. Para eso se escribió Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos del Nuevo Testamento donde Pablo explica que Dios no ha acabado con Israel. Simplemente están ahorita ahí en la banca del Barcelona, ¿verdad? Y cuando el final contra el Real Madrid, cuando se aviente, entonces todos los que están ahorita de plantilla en el América, si le quieres llamar así, ¿verdad? Toda la banca entra al campo y los jugadores se van a otro lado. Entonces todo Israel ahorita está en la banca. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesucristo. Muchos de los judíos se están convirtiendo, se llaman mesiánicos. Están aceptando a Yeshua Mashiach como su Salvador. Pero en general, tú vas a Israel y ves, ¿verdad?, todos los rabinos con sus trenzas y vestidos de negro y con sus sombreros y metiendo versículos del Antiguo Testamento, del Talmud, del Mishnah en el muro de los lamentos, orándole a Jehová, pero rechazando a Jesús, no creen en el Mesías. Todos ellos están endurecidos. Dice 2 de Corintios capítulo 3 que cuando se conviertan, las vendas se les caen de los ojos y pueden ver a Jesús como ese Mesías que están esperando y que desgraciadamente va a ser el anticristo, que los va a engañar y los va a perseguir y va a matar a miles de ellos. Entonces, este tiempo de los 7 años que le falta a Dios con Israel, en estos 7 años que se encuentran en Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19, casi todo el Apocalipsis son los sellos, las trompetas y las famosas copas. Entonces, todos estos juicios de Dios son contra Israel. ¿Por qué? Porque estos juicios sonarán al final, dice Ezequiel 39 y Apocalipsis 19, que después de que estos juicios caigan, Israel, Zacarías 12, Zacarías 14, se va a convertir a Dios. Y verán al que traspasaron, así comienza Apocalipsis 1, 8 y 9, verán al que traspasaron y habrá gran tribulación y lamentarán y se golpearán y se jalarán los pelos y dirán en aquel día cómo fuimos tan tontos de haberle dicho a Pilato, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y si tú crees que ellos son los culpables del problema de Jesucristo, te equivocas, porque lo que puso a Cristo en la cruz fue tus pecados y mis pecados. Y cuando tú rechazas a Cristo, tú formas parte de este grupo que dijo, crucifícalo. Ese hombre colgado en la cruz no tiene que ver nada en mi vida. No quiero que te metas con mi matrimonio, no te metas con mis hijos, no te metas con mi futuro. Déjame, Jesús, no hay ningún problema. Dios, Jesús te deja. Pero en la tribulación tú te encontrarás con Él. Y si te mueres antes, será para toda la eternidad, la condenación eterna. En aquel tiempo se levantará Miguel. Vemos que en este tiempo de la tribulación, de los 7 años, que la Biblia profetiza, que vienen sobre la nación de Israel y sobre muchas naciones del mundo también, pero la iglesia no puede estar ya aquí, porque somos sacados antes de los 7 años, tal vez un año antes, no sabemos, o 6 meses antes, o 2 años antes, y después comienza la tribulación. Tampoco sabemos el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia, solo Dios la sabe, pero vamos a desaparecer millones de personas en el mundo entero. Entonces, cuando dice la Biblia, en aquel tiempo se levantará Miguel, vemos que en el tiempo de la tribulación, el arcángel Miguel, que es el jefe de las huestes de Dios, se va a levantar y va a proteger
Apocalipsis capítulo 12, va a proteger a Israel en la ciudad de Petra. Petra se encuentra al sur de Jordania. Los que nos acompañaron a Israel hace algunos años, se acuerdan que fuimos a Petra. Y cuando tú llegas a Petra, te bajas del carro y hay como un pasadizo donde nada más caben, yo creo que es un caballo así puesto, 2 caballos a lo mucho, de lo angosto que está, y puras rocas impresionantes. Y es como 1 kilómetro, como 1,5 kilómetros, es como una milla, 1,609 metros, así. Y llegas, y cuando llegas al final te encuentras a una ciudad labrada en las piedras, en la montaña, una ciudad labrada en las rocas. Se considera una de las maravillas del mundo, la ciudad de Petra. Y es impresionante. Bueno, me acuerdo que hay cantidad de árabes, ¿verdad? Y con camellos y todo. Me acuerdo que a mi hija Salén me la querían cambiar por 15 camellos. Y ahí traigo todo, aquí en el iPhone todavía traigo el video, ¿verdad? Cuando se acercó un barbano, oye, paisano, que por aquí, que le dije, ni 500 camellos, le dije. Pero allá todavía te doy un chivo por esto. Y hay mucha gente que va y vende a sus hijos. Y los venden por 50 borregos y por 4 camellos y 10 camellos, ¿verdad? Pero llegando, esa güerita, 15 camellos le ofrezco, 15 camellos, báñate, le dije. Bueno, entonces esta ciudad, de acuerdo al profeta Isaías, va a proteger, ahí van a huir los judíos, que a los 3 años y medio, cuando el anticristo inicie la tribulación, Cristo les advirtió. Vayamos a Mateo 24 y veamos la advertencia que Jesús les hace a los judíos, nada más. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea, la abominación desoladora es el anticristo, que ya vimos que se menciona en el capítulo 8 de Daniel, capítulo 11, y lo vamos a ver otra vez en el capítulo 12. Cristo le está diciendo a los judíos, cuando ustedes vean que el anticristo, en este tiempo, el templo judío ya fue reconstruido. Porque el templo judío ahorita está debajo de la mezquita de Omar en Jerusalén. Si tú vas a Jerusalén o en las postales que has visto, vas a ver una cúpula dorada grandísima. Esa cúpula dorada que sobresale en la ciudad de Jerusalén se llama la mezquita de Omar, porque uno de los musulmanes, se me fue el nombre del que la construyó en el año 640 y 650 después de Cristo. Ahí donde está la cúpula, debajo de la cúpula se encuentra el templo que en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito llegó a Jerusalén cumpliendo la profecía de Cristo en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra. Llegó el general Tito con una legión romana, mandado por el emperador Vespasiano, que era su papá del general Tito, y arrasó con Jerusalén. Entonces, en el año 70, el templo completamente fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. 600 años después, llegaron los musulmanes, cuando iban a formar el Imperio Otomano, y construyeron ahí donde está el templo judío, la mezquita de Omar. Entonces, este lugar es sagrado para los musulmanes y para los cristianos, o para los judíos mesiánicos y los no mesiánicos. Y este lugar, ellos no pueden saber cómo van a reconstruir el templo, porque si tumban la mezquita, es más, no los dejan ni acercarse. Sharon, un ministro hace poco que le dio una embolia cerebral, que se quedó como 1 año en estado vegetativo, el ministro Ariel Sharon, llevó un grupo de personas y dijo, vamos a entrar a la mezquita, aunque se adelante la guerra. Se levantó una intifada ahí en Jerusalén tremenda, que murieron cantidad de judíos y cantidad de musulmanes. Es un lugar sagrado para ellos. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Tal vez un temblor, tal vez la invasión de Ezequiel 38 que hablamos en el segundo servicio, cuando venga Rusia, Irán a atacar a Israel, puede hacer ese lugar cuando se caiga la mezquita de Omar. Y entonces el anticristo le dará permiso a Israel
de adorar otra vez por 3 años y medio. Van a regresar, dicen ahorita los rabinos, que ya tienen los platos del templo, ya tienen los vestidos del sacerdote, ya tienen la vaca roja o la vaca de Jaifar, que es la que purifica los pecados a través de la sangre. Lo único que no tienen es el arca ni el lugar para adorar. Pero de alguna forma la Biblia profetiza que van a reconstruir el templo. Muy bien, Cristo dice a los judíos: cuando ustedes vean que el anticristo entra al templo, segunda de Tesalonicenses, versículos 3 al 5, y ofrece un sacrificio, tal vez va a ser un puerco, como lo hizo Antíoco Epífanes en el año 167 a.C. Antíoco Epífanes era un griego de la familia una familia horrible que odiaba a los judíos, y se levantó la familia de los macabeos, los judíos, para combatir a Antíoco Epífanes, y él ofreció un puerco ahí en el lugar santísimo. Violó lo más santo para los judíos, es meter un puerco, porque es un animal abominable para ellos. Entonces se desató una guerra tremenda, y la familia de los macabeos triunfó y sacaron y mataron a Antíoco Epífanes. Se supone que tal vez el anticristo va a hacer lo mismo, va a meter un puerco en el altar, y dijo Jesús: cuando eso pase, sigamos leyendo, entonces, versículo 16, Mateo 24, los que estén en Judea, huyan a los montes, córranle, porque en ese momento, cuando el anticristo viole el templo, que será exactamente a los 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, ahí vamos a ver ahorita, comienza la gran tribulación. Huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, la cual no la ha habido en toda la historia, dice Jesús. Jamás habrá tiempos tan terribles que están en un futuro ya cercano. Nunca ha habido esta tribulación desde el principio del mundo, ni la habrá. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Que dice Apocalipsis 9 en las trompetas que habrá como escorpiones volando, atormentando con el dolor que produce un escorpión y los alacranes a la gente durante 6 meses. Las aguas infectadas, los ríos infectados, tsunamis impresionantes, las islas desaparecerán, caerán granizo como del tamaño de una pelota de soccer. Bueno, no hay palabras para describir más que en el Apocalipsis lo que va a suceder en este tiempo tan terrible. Y lo más trágico, así acaba el capítulo 9 del Apocalipsis, que no se arrepintieron de las plagas que Dios envió. La gente estará tan endurecida que ni siquiera con estas cosas van a poder entender que necesitan a Dios. Vemos pues entonces que la gran tribulación será un tiempo cuando el arcángel Miguel se levante para salvar a Israel. Dios le ha dado a Miguel la comisión de proteger a su pueblo, especialmente a los judíos. Y el desencadenamiento de esta maldad la vamos a ver cuando todas las fuerzas demoníacas en estos tiempos, dice Apocalipsis 9, que los demonios están ahorita en un pozo en el centro de la tierra que se llama el abismo. Los seres humanos que han muerto desde Adán hasta nuestros días no están en el abismo. En el abismo solamente hay demonios. Los espíritus de los seres humanos, dice la Biblia, que han muerto sin Cristo o sin el perdón de sus pecados, se encuentran en un lugar que se llama Gehenna, que se tradujo el infierno. Y los ángeles caídos que se metieron a alterar la genética de las mujeres en Génesis capítulo 6, y de los cuales nacieron gigantes de 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, entre los cuales Goliat, el que se enfrentó con David, era uno de ellos. Se encuentran en un lugar que se llama el Tartarus,
que en 2 de Pedro capítulo 2 se tradujo el infierno. Entonces hay 3 prisiones en el mundo espiritual invisible donde habitan 3 tipos de entidades: demonios, seres humanos y ángeles caídos. En el tiempo de la tribulación, Apocalipsis 9, 1 al 3, se va a abrir el abismo y Dios va a permitir que todos los demonios que están en el abismo, con tipo como langostas, dice la Biblia que van a tener como pelo de mujer, como cara de león, como cola de escorpión. O sea, cuando yo me puse a investigar las famosas mezclas que están haciendo en los laboratorios clandestinos, de tratar de poner un ADN de un puerco con una gallina, o de un alacrán con una rana, o de tratar de mezclar una especie con otra especie, ahí lo vemos en el Apocalipsis hace 2000 años. Estas criaturas infernales serán abominaciones genéticas que van a apoderarse de la mayor parte de la humanidad y atormentar a la humanidad. Nosotros, gracias a Dios, yo no sé tú, yo no voy a estar aquí ya. Todos estos mensajes que estamos dando, ¿saben lo que son? Solamente señales de alarma. En los tiempos de Noé, 120 años, este mensaje de la gracia de Dios, Noé, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. 120 años. Y llegó un momento, porque siempre llega el momento de Dios, donde Dios le dijo a Noé: Noé, métete al arca con tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras. Y yo voy a cerrar la puerta, no tú. Génesis capítulo 7. Entonces Noé se mete al arca porque es Dios el que cierra la puerta de la oportunidad. El arca representa la salvación. Solamente se salvaron 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y fue Dios el que cerró la puerta. Así será en nuestros tiempos. Dice Mateo 24, 32, como en los tiempos de Noé. Vendrá la gente: Noé, ábrenos la puerta, está comenzando a caer gotas de lluvia. Creo que sí fue verdad lo que dijo Noé. Y las puertas estaban cerradas. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que cuando oigas su voz, no te endurezcas. No es cuando nosotros queremos, cuando nos vamos a salvar. El arrepentimiento, dice el libro de los Hechos, es un don de Dios. ¿Qué significa esto? Que no es cuando tú quieres. No, cuando vaya en la ambulancia, hermano. Mire, pastor, ya cuando vaya en la ambulancia y siento que mi corazón se me hace así: Jesucito mío, perdóname conmigo, amén. Creo en ti y eres mi Señor y mi Salvador. ¿Sabes una cosa? No te puedes burlar de Dios, porque ese tiempo nunca te va a llegar. Porque Dios sabe perfectamente bien qué es lo que tú estás pensando. Y dice: no es cuando tú quieras, es cuando oigas su voz. No te endurezcas. Hoy es el día que Dios te habla. Ábrele tu corazón, porque no sabes ni siquiera si hoy en la noche vas a amanecer. Ya para acabar pronto, no sabes ni siquiera, no sabemos ninguno si amanecemos mañana. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Esto no es un chiste, esto es algo serio en tu vida. Tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesucristo, porque el día del juicio viene sobre el mundo. Y vemos cómo los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. Dice a continuación, después regresamos a Daniel: entonces en aquel tiempo que hay la tribulación, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Veamos, por ejemplo, una profecía de Moisés en Deuteronomio capítulo 4 en el Antiguo Testamento, de lo que Dios les advirtió a Israel siglos antes que Daniel escribiera esta profecía. Deuteronomio 4, 30 y 31. Y dice así: cuando estuvieres en la angustia, esta palabra tsar, en el hebreo con T de tío, S de Samuel, tsar, es la palabra angustia en el hebreo. Cuando estés en tiempo de angustia o tribulación y te alcanzaren todas estas cosas, sí, en los postreros días. Si al final de los tiempos
Se adelantó esta profecía. Si en el tiempo de angustia que viene sobre ustedes, que se comenzó a profetizar ya por Moisés, si en esos tiempos de angustia te volvieres a Jehová tu Dios y lo oyeres, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Dios les advirtió a los judíos que aún los que van a estar vivos en el tiempo, en estos 7 años de tribulación, si en esos tiempos, y los que nos escuchan cuando desaparezcamos y digas, fue verdad, y tú estás y vas a través de este tiempo, si tú en ese tiempo que se viene sobre el mundo, escuchaste que millones de personas desaparecieron, y que se levantó un hombre allá en Europa llamado en Medio Oriente el Anticristo, y dices, Dios mío, el pastor tenía razón, y caes de rodillas, Dios te promete que no te va a alcanzar las plagas que vienen sobre el mundo. Dios te perdonará. Pero Él sabe quiénes se burlan y quiénes no se burlan, porque no podemos burlarnos de Dios. Las vidas que van a morir en este tiempo van a alcanzar proporciones epidémicas, alcanzando casi la extinción tanto para los judíos como los gentiles. Miren lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Zacarías 13, 8 y 9. Y acontecerá, está hablando del mismo tiempo, en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes de ella serán cortadas y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Damas y caballeros, santos de Dios, ¿cuántas personas habitamos ahorita el planeta Tierra? 7.5 billones de seres humanos poblamos el globo terráqueo. Esta es la cantidad aproximada que ahorita vivimos en el mundo en cerca de 200 naciones. 7.5 billones de personas. Cuando Cristo venga, solo 1/3 parte va a estar viva. Solo en el cuarto sello va a morir 1/4 parte. En las trompetas, Apocalipsis 9, va a morir la 1/3 parte por 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Y cuando Cristo venga, 1/3 parte. ¿Cuál es la 1/3 parte? Si seguimos así, de 7.5 aproximadamente, va a haber menos de 2,000 millones de personas. Para que tengan una idea qué cantidad de personas son estas, vean este ejemplo. Si contamos a la gente desde Alaska, el continente americano nada más, vamos a olvidarnos de Europa, África y el Medio Oriente y el Asia. Aquí en las Américas, si contamos la gente desde Alaska hasta la Patagonia, ¿saben cuántos habitantes habitamos? Alaska, Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica, Sudamérica. ¿Saben cuántos somos? 1,000 millones. 1 billón somos de personas. Y si cuando venga Cristo solamente va a sobrevivir 1 billón o 2 billones y medio, imagínense cuántos continentes van a desaparecer. Ahora sí, les adelanto, el primero que va a desaparecer va a ser el continente americano. Porque el continente americano no aparece ni Guatemala, ni Chiconcuac en la Biblia, ni Xochimilco aparece tampoco. No aparece Canadá, Alaska, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Las naciones que sobrevivan cuando Cristo regrese van a ser algunas de Europa y algunas del Medio Oriente, nada más. Todas las demás continentes desaparecerán por una guerra nuclear. Y los que fueron al desayuno el día de ayer, que hablé sobre cuándo sucederá la Tercera Guerra Mundial, explicamos claramente, ¿verdad?, que la Tercera Guerra Mundial, faltan 3 guerras ahorita antes de la Tercera Guerra Mundial. Para que tengan una idea, que no nos encontramos en Reino Aventura. Ahorita viene un ataque, Salmo 83, de naciones árabes contra Israel. Viene una invasión de Rusia, Irán y Turquía y naciones del continente africano contra Israel. Viene el 4º sello de pestes y muertes y hambres. Viene la trompeta, que es la tercera parte de la humanidad. La tercera parte van a morir. Y el Armagedón
Apocalipsis 16, del 12 al 16, donde será la tercera guerra mundial. Entonces todavía nos falta muchísimo para la tercera guerra mundial. Se vienen guerras ahorita tremendas. Y yo creo, ¿verdad? Es mi opinión, que la próxima guerra va a ser que Rusia va a comenzar, si no este año, en los próximos meses o años, Rusia va a comenzar a mandar sus cohetes que mencionamos ayer en el desayuno, que superan las capacidades balísticas y los sistemas de defensa que tiene Estados Unidos en Corea del Sur, en el Atlántico y en Alaska. En Alaska tiene 50 ahora sí que para choques o para rayos, Estados Unidos contra los misiles. Superan los rusos ya las armas nucleares de Estados Unidos. Este chino, ¿verdad? Coreano, Kim Jong, acaba de mandar una bomba nuclear. Hace 2 meses le explotó abajo de Japón. Y de hidrógeno. La bomba que soltaron en Hiroshima y Nagasaki, 1945, el 2 de agosto, primero Hiroshima y luego Nagasaki, puertos imperiales de Japón, tenía 1 millón de toneladas de dinamita. La cantidad de dinamita de TNT se mide por kilotones. 1 kilotón es 1 millón de toneladas de dinamita. La bomba que soltó tu padrino, el de Corea del Norte, hace 3 o 4 semanas, tenía 1 millón de kilotones. Una bomba de hidrógeno. Y desde el 2016, que estamos en este año, desde febrero a nuestros días, ha explotado 5 pruebas nucleares. 5 misiles nucleares se juntaron en las Naciones Unidas para poder advertirle y amenazarlo. Oye, párale. A ninguno le hace caso. ¿Por qué? Porque él forma parte, él es en la tercera generación de una familia de desequilibrados mentales, que ahora sí les faltan 3 o 4 tornillos, donde no tienen compasión de nadie, no les importa nada, están obsesionados con la guerra, con la conquista, y no les importa, ¿verdad?, matar a toda la humanidad, porque así de loco está el mundo. Hace poco la Academia de Psiquiatría en Los Ángeles llegó a la conclusión que ya no pueden determinar ni tampoco definir quién está loco. O sea, ¿cómo se determina que una persona está cuerda y una persona tiene desórdenes mentales? Bueno, antiguamente decían el psicótico, el psicópata, es una persona que tiene mucho de la gente, es una persona, el esquizofrénico tiene múltiples desórdenes de la personalidad, el paranoico es una persona que siempre cree que todo el mundo lo están persiguiendo y que todo el mundo está contra él. Son esas personas antisociales que se esconden de todos. Hay diferentes desórdenes mentales. Pero ahorita es tan grande los desórdenes mentales. Escuchen esto. ¿Quién creen ustedes, quién se imaginan ustedes que ha sido el factor detonante para que la humanidad se encuentre más loca que nunca? La pornografía. La pornografía. Es impresionante cómo la pornografía, o sea, los pecados sexuales, y que son los que están rampantes ahorita en todas las naciones. Más de 17 millones de sitios en internet pornográficos, donde tu mente somos como un telescopio, como una cámara fotográfica, que retratas algo, retratas mujeres, retratas escenas sexuales. Esas imágenes entran y no te imaginas el daño mental que te hacen. Nos comienzan a descomponer moral y nos comienzan a descomponer mentalmente sin que te des cuenta, sin que nos demos cuenta. Y cuando vienes a la Biblia y tratas de entender algo o leer la Biblia, Jesucito mío, mis compañeros, ore por mi hermanito, écheme la bendición de mi matrimonio, bendiga mi casa, prospera mi trabajo, Señor. Tu mente está tan infectada sin que tú te des cuenta que el Espíritu Santo no puede guiarte, no puede dirigirte, porque es un espíritu de santidad. Dios demanda pureza de corazón, pureza sexual, si queremos caminar con Él. No juegues con Dios. Respeta a tu esposa, abstente de ver a otra mujer que no sea tu esposa.
Abstente de caricias con tu novio, con tu novia. Abstente de programas de televisión, de comprar revistas pornográficas o videos. Híncate y pídele perdón a Dios y saca todo eso de tu mente. Y no te imaginas la prosperidad que vendrá a tu vida. Hace poco estuvo en la cámara de gases un hombre llamado Ted Bundy en Florida. Bueno, hace algunos años. Ted Bundy, con B grande y con Y. Este hombre violó a 18 jovencitas. Las violó y las mató. Cuando el FBI comenzó a buscar quién era esta persona, pues estaban buscando a uno con cara así, ¿verdad? De degenerado y todo. Y total que encontraron al perpetrador de todas estas crímenes y abusos sexuales. Y era un hombre como un artista de cine, muy bien parecido, un hombre muy bien parecido, que se vestía muy bien, su buen coche, etcétera, etcétera. Total que lo agarraron, ¿verdad? Y entonces lo metieron a la cárcel. Y un cristiano, el doctor James Dobson, psicólogo cristiano que vive todavía, casi ya tiene 90 años, el doctor James Dobson, una eminencia en la psicología cristiana y un hombre de Dios, lo fue a visitar. 3 días antes que lo metieran a la cámara de gases, a Ted Bundy, y le preguntó a Ted Bundy: ¿cómo comenzó tu vida, hijo? Le dijo James Dobson, ¿cómo comenzó tu vida para que tú llegaras a este grado? O sea, eres una persona bien parecida. Eres una persona, creo que era abogado, tenía una profesión, tenía su buen coche, su buena casa. ¿Cómo es posible que tenías en el closet, escondida, otra personalidad totalmente a la que proyectabas en el mundo? ¿Qué les quiero decir con esto? Que estamos rodeados de cantidad de personas que tú no conoces, que tienen vidas dobles. Puede ser tu novio, puede ser tu novia, puede ser la amiga en el trabajo. ¿Qué caras vemos, corazones no sabemos? Estamos invadidos de un ejército de personas endemoniadas, seducidas por la pornografía y por las pasiones, que tienen personalidades completamente escondidas y que son una cara en su oficina, una cara en su trabajo, otra cara aquí tienen cara de San Clodomiro y de Santa Rita de Casia, etcétera, etcétera. Y Ted Bundy le contestó al doctor Jobson: comencé con la pornografía a los 13 años de edad. Y llegó un momento, decía Ted Bundy, porque se convirtió aparentemente, de acuerdo al doctor Dobson, solamente en el cielo sabremos si es verdad, dijo Ted Bundy: después, cuando comencé a ver la pornografía, supe que un espíritu de seducción me había seducido y se convirtió en una obsesión. No podía pasar una semana o 2 semanas sin que yo comprara o un video o una revista del Playboy o de las cochinadas que venden por ahí en el mercado. Y llegó el momento en que comencé a ver a las mujeres y esa la quiero, y lo que vi en la pornografía lo deseo, y comencé a tratar de repetir lo que vi en la pornografía y me di cuenta que no podía dejar a esas mujeres, las tenía que matar. Vino otro espíritu acompañando al de seducción y a de desintegración moral, y vino el espíritu de asesinato, porque los espíritus son como primos hermanos. Cuando es el espíritu del latrocinio, viene el del ladrón junto, o viene el del asesinato junto. Cuando tienes amargura y no perdonas a nadie, viene el de rencor, viene el de odio, después el rencor se vuelve en odio, y así se te van acomodando entidades espirituales que son reales como tú y como yo, que comienzan a atormentar tu mente. Tú no lo sabes, pero la Biblia nos los revela y nos corre las cortinas y nos muestra el peligro en que nos encontramos. Y solo los que creen estas palabras y los que creen la palabra de Dios son libres, porque el día que conozcas la verdad te hará libre, dijo Jesucristo. Muy bien. Entonces, una tercera parte de la humanidad sobrevivirá, y es increíble el estado de deshumanización en que el mundo se encuentra ahorita. Es increíble el estado de deshumanización en que el mundo se encuentra. Acabo de enterarme que ese famoso grupo terrorista ISIS ya no le han quitado el nombre de terroristas. Ahora ya son monstruos.
¿Saben lo que están haciendo? Tomando a los niños de 10, 8, 6 años y a los rehenes que tienen. Ya pasaron 2 videos que es difícil encontrarlos, pero los puedes encontrar muchas veces en el internet, aunque muchas veces no los publican, donde les enseñan a los niños a que ellos les corten la cabeza a los rehenes y jueguen fútbol con las cabezas. Con el propósito, dijo Baghdadi, el director de ISIS, de desensibilizarlos, deshumanizarlos y volverlos máquinas de matar. Y si vamos a el libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, no lo voy a saludar rápidamente, 2 de Timoteo 3, hace 2000 años, Pablo escribió esto: porque vendrán tiempos peligrosos. Y dice, en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo. La palabra peligrosos que usa Pablo en el griego es la palabra chalepos, con CH, chalepos. ¿Saben que esa palabra, que se tradujo peligrosos, solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento? Y la primera vez que aparece esa palabra chalepos, peligroso, se tradujo con el endemoniado gadareno, feroz. Entonces, en los evangelios se tradujo feroz y en las cartas se tradujo peligroso. Pero la palabra es esa: vendrán tiempos feroces. ¿Qué es la ferocidad? No es la de los hombres. Nosotros supuestamente estamos guiados, ¿verdad? No por instinto, no somos animales. Usamos la razón. Los animales son guiados por instintos. Por cierto, ahorita que nos venimos aquí a México, tenemos nosotros 2 perros grandanés. Uno se llama Rambo, uno son de mi hijo Caleb, y otra perrita grandanés que se llama Gracie. Y los dejamos en un hotel. En Estados Unidos hay hoteles para perros, no se preocupen, no estamos en México. Y allá, bueno, vas tú ahí, ¿verdad? Y les pagas, tienen suites con aire acondicionado, y te dicen qué alimento quieres que les des, si quieres que te los paseen, si quieres que les corten las uñas, si quieres, bueno, es impresionante, ¿no? Y todo de acuerdo, ¿verdad? Es lo que te cuesta. Bueno, ayer estaba mi esposa y yo antes de acostarnos, y recibo una llamada, se llama PetSmart, de la tienda de perros ahí en Dallas, y me hablan: oiga, señor Alducin, sí, a sus órdenes, pues queremos acusar, les voy a decir el lenguaje con el que me hablaron. Queremos acusar a su perro de agresión, porque acaba de morder a otro perro y usted tiene que pagar. La política de aquí es que usted tiene que pagar los daños que el perro haga. Y le contesté: no voy a pagar ni $1, les dije, porque es responsabilidad de ustedes. ¿Con quién andan juntando a mi perro? Bueno, la señorita se asustó la señorita. Y en Estados Unidos, para que también entiendan, los perros no son como en México. Allá un perro es un familiar de tu casa y lo cuidas como un hijo. Y forma parte de tu familia. Y cuidado que tú maltrates un perro en Estados Unidos, porque te vas a la cárcel con todo y chivas. Total que la señorita se asustó y le dije: yo quiero hablar con el gerente aquí de PetSmart. Y ya pasaron como 1 minuto. Y este es de risa, ¿verdad? Y ella contesta el teléfono: sí, el señor Alducin, a sus órdenes. Oiga, pues me están reportando. Quiero decir que, me dice, permítame tantito. Y pasó otro minuto y vuelve otra vez el gerente, sin descolgar yo, a hablarme: mire, acabamos de hacer una investigación y hicimos un juicio sobre su perro. Yo no me la acababa. Perdón, estoy oyendo. I'm sorry, I'm hearing you, okay? Estoy oyendo bien. Me dice: sí, mire, aquí hay una política que si un perro, descubrimos que el perro que el Rambo, o sea, el perro de nosotros, mordió al otro perro, lo mordió porque a Gracie, la otra perrita que la acompaña, lo quería morder. Entonces el Rambo lo mordió para defender a la otra perrita, y como fue en defensa propia, no hay daños. Dios mío. Mi esposa y yo nos reímos como 10 minutos. Dije: Dios mío, es increíble que en el siglo XXI, juicio contra perros con testigos. Sí, ya hubo un testigo que vio que Rambo realmente fue para defender a la perra que está con él. Y mi esposa: gracias a Dios voy a querer más a Rambo ahora, dijo. Bueno, estas cosas están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Pero esta ferocidad, los perros y los animales son guiados por la ferocidad. Los seres humanos somos guiados por instintos.
Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, que antes de que venga Cristo se va a deshumanizar tanto la gente que se va a desintegrar el carácter de los seres humanos. Vendrán tiempos peligrosos y lo primero que Pablo menciona es: habrá hombres amadores de sí mismos. El más grande daño que el Espíritu Santo ve y percibe desde el cielo es cuando un ser humano se centra en él. Mis intereses, tú no me haces feliz, me divorcio porque me casé para que me hicieras feliz. Yo a ti no, tú me tienes que hacer feliz. Y yo, y a la gente comienzo a verla como mis siervos, mis esclavos, mis sirvientes. Si tú me sirves, ¿verdad? Bien, si eres mi amigo. Si no eres mi amigo, si te metes en la cárcel, ya ni siquiera te voy a ir a visitar. Y comenzamos a centrarnos en nosotros, en nuestra vida y en nuestro corazón, y nos comenzamos a desensibilizar. Y esto es lo opuesto que Cristo nos vino a enseñar. El que quiera ser el más grande entre ustedes, quita tus ojos de tu vida, quita tus ojos de tus intereses. Ay, mi gente lástima, ay, pobre de mí, ay, esto y el otro. Huye de ese espíritu de la lástima y vive para los demás y serás feliz. El que sirve a los demás es el feliz. Ese es el grande en el reino de Dios. Porque somos una humanidad centrados en nosotros. Y nos comenzamos a absorber en nosotros y nos olvidamos de todos los demás. Y es el peligro de los gobernantes, el peligro de los líderes en cualquier empresa que nada más ven sus intereses. Yo. ¿Qué pueblo, ni qué pueblo, qué familia, ni qué familia? Tú ya estás gorda, me voy con una muchacha más joven, etcétera, etcétera. Todo yo, todo es mi interés, todo es mi felicidad. Y tenemos que morir a eso. Y cuando morimos a eso, ganamos y salvamos nuestra vida. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, la salvará, dijo Jesucristo. Y cualquiera que no carga su cruz y se niega a sí mismo y me sigue, no podrá ver el reino de Dios. Marcos capítulo 8. Entonces nos damos cuenta que nos encontramos ya en esta sociedad, una sociedad deshumanizada, donde ahora se está redefiniendo el matrimonio por el amor de Dios. Ahora se está redefiniendo la familia. Acabo de leer hoy en la mañana que en el Ecuador un matrimonio transgénero acaban de tener un hijo. ¿Qué significa esto? Una persona, un jovencito los dos, dijo: no, yo no soy hombre, soy mujer. Y la que era mujer es hombre, la que era mujer y si es hombre, se embarazó con cuerpo de hombre, pero siendo mujer, y la otra es su amante. El niño, yo le preguntaba a mi esposo en la mañana: oye, ¿y cómo le va a llamar? A su mamá está vestido de hombre, porque ella dice que no es hombre, que es mujer. O sea, fue la que lo tuvo el niño. ¿Cómo le va a llamar? ¿Papá o mamá? ¿Quién de ustedes dos va a decir a los otros: ontoy? ¡Qué increíble! Pero ahorita no, somos felices que el bebé por aquí, por allá, y esto y el otro. No saben el daño tan tremendo que esa pobre criatura le han hecho. Y Jesús dijo que más vale que se amarren una piedra en el molino los seres humanos que lastimen a un niño. Más les vale, porque toda la condenación del infierno vendrá sobre sus vidas. Las maldiciones más grandes de la Biblia vienen sobre los que maltratan y violan a los niños o los lastiman psicológicamente, aunque ahorita digan que son felices. Y finalmente dicen en Daniel capítulo 12: entonces muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, versículo 2, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice el versículo 1 que en ese tiempo de la tribulación muchos serán libertados, muchos judíos. Repito, Jesús dijo: huyan a los montes, se van a ir a Petra. Vamos a ver los versículos que citan a Petra con la palabra de Boshra en el hebreo, y van a estar escondidos ahí. Y más adelante, ya vamos a ver en las próximas clases, que de aquí en adelante las profecías que quedan del versículo 3 al versículo 13 del capítulo de Daniel son las profecías más profundas que encontramos en la Biblia, porque nunca en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento se citan los meses y los días que habrá en los finales tiempos cuando Cristo aparezca. Por ejemplo, vamos a hablar que cuando Cristo regrese
a los 7 años, al terminar los 7 años, viene Jesucristo con nosotros. Mientras la tribulación aquí está en el mundo, los 7 años, nosotros estamos en el cielo. 1 Corintios 3, Romanos 14, 10, en el tribunal de Cristo. Cuando bajemos con Cristo, comienza el milenio. Pero se agregan 75 días, lo vamos a ver en Daniel al final, los últimos versículos, 75 días a los 7 años de tribulación. ¿Para qué serán esos 75 días? La próxima clase lo vamos a descubrir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y queremos aprovechar, Señor, Padre eterno que estás en el cielo, de orar por México. Señor, te pedimos por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que tú le des sabiduría, y al gabinete que forme este gobierno para gobernar esta nación. Intercedemos y te pedimos, Jesús, que las leyes que sean legisladas en la actual Cámara de Senadores, por senadores y diputados, no lastimen a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos des gracia de seguir libremente proclamando este mensaje de libertad. Este mensaje que es un mensaje integrado de la verdad absoluta que existe y que se llama Jesucristo. Te pedimos, Señor, que a cada gobernante de cada estado de la República Mexicana tú lo guíes. Permítenos ser la influencia y la sal, el testimonio de nuestras vidas, para que México pueda ser transformado y vivamos en paz. Y si tú en esta mañana, y los que nos escuchan por las redes sociales, no le has abierto tu vida a Jesucristo y no lo has invitado a tu vida como Señor, ni ha habido un momento en tu vida que te hayas arrepentido de tus pecados, hazlo en este momento, que tu corazón está tan preparado por el Espíritu Santo. Y dile estas palabras: te pido perdón por mis pecados, Señor Jesús. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Era una cuenta de pecado que nunca mis buenas obras ni mis sacrificios hubieran jamás podido pagar. Gracias porque esta gracia que tú me das de aceptarme tal como soy, de pecador, es porque me amas y porque quieres lo mejor para mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento sinceramente de mis pecados y dame el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios por este mensaje integrado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra de Dios. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que gusten hacerlo, lo pueden hacer. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga tu matrimonio y que Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre, para que esa criatura nazca en el temor de Jehová, con un padre y con una madre que te conozcan, Señor. Bendecimos a tus padres, bendecimos a tus hermanos y a tus familiares, bendecimos tu trabajo. Que Dios te prospere en la medida en la que tú creces en la gracia y el conocimiento de Dios. Que Dios te guarde cuando salgas a la calle de todo mal. Que envíe sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y que cada noche que regreses a tu casa le des gracias a Dios, porque la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Les bendecimos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.